hacia los pulmones, en los pulmones se oxigena y regresa al corazón, pero al lado izquierdo, y de esa manera se cierra el ciclo. Ahora, dado que son dos vasos sanguíneos que circulan, por decirlo de alguna manera, dos tipos de sangre, también hay cosas que ver aquí, ¿no? Cosas funcionales, que tal vez lo vean en fisiología con mayor detalle. Yo creo que sí, porque esto explica varias cosas clínicas también. Presión. No es la misma presión que hay de este lado con la presión que hay de este lado. ¿Cuál de los dos estaría más sometido a mayor presión, el derecho o el izquierdo? La arteria. La arteria, ¿por qué? Porque llevan más fuerza para poder bombear toda la sangre. Llevan más rápido porque ¿qué? Bueno, tienen que tener más fuerza para poder bombear toda la sangre. Porque el camino que tiene que recorrer es mayor, ¿no? El lado derecho recorre un camino ligeramente más, bueno, no ligeramente, es más corto. La sangre que llega del lado derecho, si bien es sangre sistémica, sangre drenada de los tejidos, este lado del corazón tiene que propulsar la sangre a una distancia corta, relativamente, ¿no? A los pulmones. Entonces, no necesita generar un gran trabajo, no necesita un gran gasto. La presión es significativamente menor de este lado que de este lado. Por el contrario, aquí el lado izquierdo necesita generar más trabajo para garantizar que la sangre que le viene de los pulmones pueda propulsarla y garantizar que haya una correcta perfusión. Cuando digo perfusión es que la sangre llega a todos los rincones. Y cuando digo a todos los rincones es a cada una de las células que están formando parte de sus tejidos. El corazón tiene esa chamba, garantizar que con cada latido de él, garantiza eso. Si no puede garantizar eso, los tejidos sufrirán hipoxia, que puede desencadenar un montón de cosas. Esa hipoxia, que ya lo verán en patología. El gasto cardíaco es eso, la capacidad que tiene el corazón de propulsar de forma eficiente la sangre en un ciclo de bombeo y eso se llama sístole y diástole, que también van a ver en fisiología, pero también lo vamos a ver. Bueno, pues eso es importante. La presión del lado izquierdo es significativamente superior a la del lado derecho. Y ambos lados del corazón están adaptados para manejar ambos tipos de presiones. Las paredes del atrio y del ventrículo no son del mismo grueso que acá. Dado que aquí la presión es mayor, hay una hipertrofia muscular, finalmente el músculo es un corazón, y como este hace más trabajo este lado, pues está hipertrofiado. Hay mayor masa muscular. Dicho de una forma coloquial, este es el lado mamado del corazón y ese es el lado flojo. Sí me muevo, pero ahorita. Ahora bien, no quiere decir que este no sea hipertrofia, también tiene cierto grado de hipertrofia y también puede aumentar de volumen, pero esa es otra historia. En la gráfica que ven aquí, hay varios parámetros que es importante. La velocidad del flujo, como decía Gaby, la velocidad del flujo está relacionada con la presión. Como el corazón trabaja más duro acá, la presión aumenta, la velocidad del flujo también. Como la bomba del agua. La bomba avienta el agua con presión y la avienta rápido. Llega en pocos segundos al tinaco, gracias a ese trabajo de propulsión. Lo mismo pasa aquí. Y también, para que esa propulsión y esa velocidad sea eficiente, los tubos que propulsan la sangre deben estar gruesos de aquí. De nada sirve que el corazón tenga una superpotencia y haya unos tubos así de delgaditos porque no va a subir. Entonces, el grueso de los tubos, físicamente hablando, es importante. Gradualmente, como las arterias se van redistribuyendo en los tejidos, sea a nivel sistémico o sea a nivel de los pulmones, pasa exactamente lo mismo. Aunque
la distancia es más corta, finalmente dentro del parénquima pulmonar las arterias se ramifican y van disminuyendo su diámetro. Eso también es importante y eso tiene un impacto sobre el flujo. A medida que el diámetro del vaso sanguíneo disminuye, la velocidad del flujo también va disminuyendo. Y eso es importante porque a menor velocidad, mayor probabilidad de que se puedan transferir los nutrientes y los desechos. Si la sangre va hecha a la mocha, pues mi tiempo va a dar a los tejidos de tomar los nutrientes que hay. Entonces la velocidad del flujo es muy alta a medida de que el vaso sanguíneo es de calibre grande. A medida que el vaso sanguíneo va siendo menor, va cayendo. A nivel capilar se alcanza un equilibrio y más o menos hay la misma velocidad de flujo en el tejido que facilita el intercambio de sustancias. Este también es un fenómeno importante para explicar, por ejemplo, edemas y exudados, que lo van a ver en fotología. A medida de que los capilares se van transformando en venas, eventualmente la velocidad va en aumento, porque también, si aquí se hacían delgados, aquí es el sentido inverso, de lo delgado se hace a lo grueso, y a medida que el vaso sanguíneo se hace más grueso, pues tiene mayor capacidad de captar más sangre, y eso aumenta el flujo. Ese por este parámetro. El parámetro de la presión, este lado tiene mucha presión, por lo que ya les dije, que tiene que garantizar una correcta perfusión, y a medida de que el diámetro va en decremento, también lo va en la presión. Va hasta cierto punto a la par con la velocidad, pero a nivel capilar no decae tanto, porque siempre debe haber una presión aquí para garantizar que las sustancias pasen. Las sustancias a este nivel obedecen a fenómenos físicos como la ósmosis, ¿no? Como las presiones hidrostáticas, que necesitan de cierta presión para que funcionen de forma automática. Finalmente, la sangre es un fluido y como fluido obedece a leyes físicas. La presión ayuda a que esa ley física que actúa sobre ese líquido que llamamos sangre pueda garantizar una correcta nutrición y también una correcta absorción de los desechos. Esto es muy pasivo. Aquí no impera otra cosa más que leyes físicas a este nivel. Pero cuando ya se vuelve venas y luego llega la vena cava, la presión sigue baja porque no hay... Aquí el corazón, el trabajo del gasto cardíaco está de este lado. Pero a medida que las arterias y las venas se alejan, más bien, a medida que las arteriolas se alejan del corazón, también la potencia del gasto cardíaco va en decremento. Y la sangre tiene que regresar al corazón, pero ya no lo hace gracias a la propulsión original que le dio el corazón, sino ya lo hace por otros mecanismos. Vuelvo al ejemplo de la bomba del agua. Para que la bomba que está en su cisterna llegue al tinaco, forzosamente debe haber un trabajo mecánico que la suba en contra de la gravedad, si no, no va a subir. Pero una vez de que ya el tinaco se llenó y tú quieres usar esa agua, usas la gravedad para que baje a los servicios. Algo similar pasa aquí. Aquí la gravedad funciona para eso. Y la contracción muscular. Depende de la posición que guarde el animal. Por ejemplo, si estamos en los miembros anteriores o posteriores, en la parte más distal, pues sí, la sangre venosa que debe subir hacia el corazón lo hace en contragradiente de la fuerza de gravedad, pero hay las contracciones musculares, lo van ayudando. Cada vez que hay contracciones isotónicas, como lo vimos en el pasado, que van dejando que la sangre vaya subiendo. Además, las venas tienen adaptaciones, tienen válvulas internas que evitan que la sangre se regrese de donde viene. Así van subiendo como por escaloncitos. Y aparte la fuerza de la gravedad. Pero la presión sigue siendo inferior. De tal manera que aquí, del lado derecho del corazón,
como las venas ya son muy gruesas, se crea una presión negativa similar a la que vimos en cavidad torácica y por succión jala la sangre, pero ya tiene que estar muy cerca del corazón para que se llene. Mientras esté lejos, pues los mecanismos que les mencioné, la gravedad y la contracción muscular juegan un papel importante para llevarlo. Llevamos dos: velocidad de flujo y presión, que están relacionados entre sí. Y falta uno, que es el área. El área. Uno pudiera pensar que en las arterias y las venas que llegan y salen del corazón es donde la sangre se distribuye en tejidos. La verdad es que donde hay realmente el cantidad de volumen de sangre no es aquí. Estos, como estos, lo único que hacen es distribuir. Pero donde ocurre la magia de la circulación es en el lecho capilar. El volumen sanguíneo está aquí, está entre los tejidos, porque es aquí donde se necesita que se concentre la sangre. Por tanto, hablando de centímetros cúbicos, que sería el parámetro para medir, tanto en arterias como venas, gradualmente ese volumen sanguíneo va en un incremento hasta el lecho capilar, y aquí es donde se hace todo, y después va en el... Esta gráfica me gustó mucho por eso, porque explica esto, que no es tanto anatomía, pero es función. Y está relacionado con... Es lo que les decía, ¿no? Creo que se me ha pasado, que no podemos hablar de anatomía si no hablamos de la función. El corazón tiene la forma que tiene la manera de actuar como actúa por una razón física, por una razón fisiológica. Este esquema explica muy bien esa razón. Y además, aparte de explicar eso con una gráfica, también esquematiza bien los dos sistemas, el sistema pulmonar, el circuito pulmonar y el sistema sistémico, que sería en los dos lados del corazón. También visto desde un punto de vista funcional, ¿no? Mecánico, el corazón es dos bombas en uno. Una bomba derecha que maneja una presión y un flujo determinado, y una bomba izquierda que maneja la presión y un flujo determinado. Entonces, circulación mayor o sistémica irriga los órganos y los tejidos. Circulación menor o pulmonar va a los pulmones y los deshace el corazón. Aquí se realiza el intercambio de gas, ¿no? Se toma oxígeno, se deja dióxido de carbono, charla. Eso se llama hemato. Como perdimos mucho tiempo en el descanso, vamos a tener que salir a las 6. No es cierto. Como todavía oscurece temprano, vamos a tener que salir a las 5. Muy a lo pesado. No se preocupe. Después de las cesáreas de mes. ¿Qué dice hematosis? Era la niña. ¿Qué? Hematosis. Ay, no, estaba viendo el mensaje que me mandó mi mamá. Qué lindo. ¿Cómo mandaste ahora? Está en eso. No es tan fácil. Qué bonito. Qué bello. Bueno, entonces, el viernes, mis estimados estudiantes, nos vemos a las 11 en punto, con sus órganos en la máquina. Bueno, En su bolsa. yo sé, insisto. Los órganos externos. Para ¿Qué iba a mandar algo más? hacer la práctica. Yo ya le avisé a los coordinadores del laboratorio
que nadie No me ha fue dicho él, nada, 100% no así fue que asumo que no hay problema. Y qué bonita, te manda video. A veces no quieres saber que me manda. Acuérdense, igual yo creo que les voy a enviar antes del viernes un documento, como a veces les envío con las, ¿A la práctica? una práctica guía. Ya saben. Bueno, los que no lo saben, me dan una práctica chiquita que sirve de guía para los que vamos a hacer. Pero yo le envío Qué rico. los reportes A a las partir papá. del viernes, ya saben, 8 días. Yo tampoco, es que no No, los grupos, acá hagan equipos, el reporte es individual. Sí, porque ya, es que ya hice ese cambio porque luego lo encargan con alguien del equipo y esa persona no lo sube. Entonces todo ese equipo. Entonces para evitar eso, cada quien es responsable de hacer su propio reporte, independientemente de que haya información. Y además me sirve para determinar, identificar claramente quién efectivamente estuvo, porque ese es otro requisito. No se vale que no vas a estar, no lo reporte de todo el mundo. Tiene que estar ahí presente. Bueno, entonces, overall y botas, cualquiera de los dos. No, bueno, botas en el callejón cuando venden guantes de cirujano o guantes de látex, un estuche de disección por equipo, cubrebocas opcional, por eso me lo saben. Que por cierto ya están aumentando. yo no tengo, pero él tiene. Enfermedad respiratoria, no quiero decir No, pero pero sí, es un tema de tener. pero si estamos vacunados como debe ser. Pero yo diría que nada más usar los unos porque no nos vamos a confundir de... Digo que nos vemos porque Sí, pero que nada más usemos el de... Si no quieren ensuciar mucho su bata o su overol, pueden usar medidas. Es una protección extra. Pero luego yo tengo una. Ya saben, esa indumentaria es obligatoria. No debería tener esa necesidad de evitarles el costo. Muy bien. Este ya se las mostré, ya no me acuerdo por qué lo mostré. Ahora hablemos rápidamente de sangre. No me quiero meter mucho con esto porque lo van a ver en histología. La sangre es un tejido conectivo y como tal tiene dos elementos como todo tejido conectivo. ¿Todavía no ven tejido conectivo? Estamos en eso. Apenas. Bueno, el tejido conectivo tiene una matriz, todos los tejidos conectivos tienen una matriz en donde está poblada por células. En el caso de la sangre, su matriz es líquida y es lo que conocemos como plazas. Y es el 55, en términos generales, ¿verdad? En promedio, es el 55% del volumen sanguíneo, eso es plasma sanguíneo. Es el solvente. En ese solvente hay un montón de solutos, tanto sustancias químicas como sustancias, más bien como células, ¿no? Que correspondería el 45%, y de ahí lo vamos a clasificar en hematíes, un 44%, plaquetas y leucocitos en un 1%. Hematíes es el otro nombre para glóbulos rojos o eritrocitos. Y plaquetas también tiene otro nombre, trombocito, me acabo de acordar. Entonces también lo pueden encontrar como trombocito. Y leucocitos, pues es en la generalidad todos los glóbulos blancos. Que una porción de esos leucocitos circula normalmente en sangre, pero hay otra porción mucho más grande, mucho más variada que la que hay en sangre comúnmente, que va a estar circulando en linfa o va a estar presente en los tejidos. Pero hasta ahorita no te creo.
3 nombres para una misma. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son rojos. Porque tienen una molécula de hemoglobina y se ven rojos. No, pero porque hay tres. Ah, bueno, porque el nombre de Matías es un nombre viejo. Y es un nombre en función de la etimología. Ema, sangre. Y Tías, cuerpo. Cuerpo femenino. Es el primer nombre. El nombre histológico es eritrocito. Y el nombre común es glóbulo rojo. Ya me dio hambre. Ahora, esto es lo mismo, pero gráficamente más preciso. Composición de la sangre tomando como base la sangre humana. Obviamente estas fracciones va a variar en función de las especies y también va a variar en función del estado de salud que tenga esa especie. Por ejemplo, si en ese momento tú tomas una muestra de sangre de un animal y esto está enfermo o está luchando contra una infección, esta fracción va a estar aumentada de manera normal y es una forma también de evidenciar esa actividad plurivegetal. Si el animal está deshidratado, la cantidad de eritrocitos se va a ver concentrada, o si hay sobrehidratación, estas partes se van a ver diluidas porque hay exceso de agua. Finalmente, esto y esto están nadando dentro del plasma, están revueltas en el plasma. Entonces, tomando como base, con porcentajes más cercanos a la realidad, tenemos que de elementos formes, es decir, células, corresponden aproximadamente en un adulto sano a un 45%. El plasma siempre, ligeramente, siempre es mayor, un 55%. Esto también lo podemos ver macroscópicamente. Yo creo que a todo el mundo nos ha sacado un tubito de sangre y lo han centrifugado y se han visto 3 fracciones. La parte de arriba siempre es plasma, una parte muy delgadita, finita, a veces se ve más, a veces se ve menos, que corresponde a esta parte, y toda la parte de abajo, que es básicamente la otra mitad del tubo, es puro eritrocito. Así es como normalmente se ve. Y eso se llama hematocrito, pero bueno, eso lo veremos. Entonces, el plasma lo vamos a dejar por la paz ahorita, de eritrocitos, son todos estos, que corresponden en 1 mililitro de sangre, más o menos en una cuenta de 4.7, 4.8 a 5.4 millones de eritrocitos por mililitro de sangre. Y todo lo demás son leucocitos o glóbulos blancos. Leucocitos por un lado y trombocitos por el otro. En cada una de estas fracciones se puede dividir. De hecho, esto es como un producto. Puedes fraccionar la sangre así. Tener plasma por un lado, tener eritrocitos por otro, tener plaquetas por otro y tener glóbulos blancos por otro. Cada uno de estos productos se puede congelar, guardar y utilizar posteriormente. Para eso existen los bancos de sangre, para tener reservas. A que, por cierto, si algún día llega una campaña de donación de recomendaciones, bueno, sobre todo que no tengan ninguna enfermedad. Ustedes sepan, puede que tengan enfermedades que no sepan, bueno, también es importante porque se analiza su sangre antes de llegar al donador y si hay algo que ustedes desconocían, ahí pueden saber. Entonces, por donde lo vean, es bueno saber. Además de que donaran su sangre. Bueno, de leucocitos vamos a dividirlas. Aquí solo estamos hablando de los leucocitos que viven normalmente en la sangre. Y estos son los granulocitos, que son neutrófilos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esos granulocitos, porque tienen gránulos en el citoplasma, viven en la sangre
Siempre. Es decir, siempre vamos a encontrar cierto número de ellos. En muy pequeña cantidad, en muy pequeño porcentaje, como lo ven aquí, un 2%, un 1%, basófilos, eosinófilos. Estos linfocitos que no son granulares, que no están granulados, o monocitos, los vamos a encontrar también, pero en una cantidad todavía mucho más pequeña, son más abundantes en linfa. Pero en general, estos son los tipos de linfocitos que vamos a encontrar en la sangre. Número variable en función del estado de salud del niño. Y cada uno de estos cumple una función particular. Bueno, para acabar por hoy, hay dos formas de obtener productos sanguíneos. Porque ya les dije, fraccionar la sangre en los tres elementos: plasma, capa leucocitaria y hematíes, pero para lograr eso hay que evitar que coagule o dejar que coagule, dejar que se forme un coágulo y obtener solo un producto que sería suero. Cada uno tiene diferente objetivo clínico. De este podemos obtener información porque hay proteínas sin fibrinógeno, porque el fibrinógeno se utiliza para hacer el coágulo, pero hay mucha albúmina, hay muchas inmunoglobulinas y otros componentes, lo cual puede funcionar para, por ejemplo, determinar el número de inmunoglobulinas que tiene el paciente. Esta parte ya está inutilizable, pero lo interesante viene acá. Si obtenemos una muestra de sangre con anticoagulante, entonces en el plasma sanguíneo podemos medir un montón de cosas. Podemos medir proteínas, podemos medir hormonas, podemos medir enzimas, podemos medir oxígeno, podemos medir dióxido de carbono, podemos medir vitaminas, sales, todo, porque todo está descontrolado. Podemos hacer conteo de forma y de número de la placa leucocitaria, el número de hematíes, y también podemos hacer una estimación visual, porque ya les dije que de forma normal 50% es eritrocitos y 50% es plasma. Si ven así en el tubito que hay más plasma o más eritrocitos, pues eso ya nos está indicando algo. Habrá que investigar por qué, pero ya de entrada, ya eso es una alteración. Esto tiene muchas aplicaciones clínicas. De hecho, esta es la muestra por excelencia para casi todo. Ya después, clínicamente, pues a lo mejor muestras más específicas en función de lo que sospeches, pero por lo general, una muestra de sangre. La biometría hemática, que generalmente se manda a pedir de forma rutinaria, viene a partir de esto. Y de aquí se saca un montón de información. Una muestra normal. Bueno, antes de eso estaba el esquema, pero esto es lo que podemos evaluar macroscópicamente. El plasma debe ser transparente, ligeramente color paja y nada más. Si lo ven de color amarillento, casi de color amarillo espeso, cosas malas. Bueno, cosas malas han pasado ahí. Oscuro, la color de la sangre. Aquí hay, depende de cuál es, arterial o venosa. Por lo general, arterial es más brillante. Si proviene del vino, es más brillante. Hay que considerar eso. Sangre venosa es un poco más oscura porque tiene menor concentración de oxígeno, pero mayor de dióxido de carbono. Y las proporciones. Si este está muy elevado, hay policitemia. Si está muy abajo, hay anemia. No sabemos por qué, pero si hay poco líquido, hay deshidratación. Si hay mucho líquido, está sobrehidratado el paciente, hay que saber. Todavía sin hacer análisis de conteos celulares, medir parámetros, tan solo con ver el tubito ya podemos medir cosas. Esta es la muestra clínica por excelencia. Hay más, claro.
es la que punto de partida para mí. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, ya. Bla, bla, mucho bla, bla, bla. Bueno, esta es para el plasma. ¿Cómo está compuesto el plasma? Ya. Y nada más, este es un brevario cultural, la molécula de hemoglobina, que es la responsable de captar los gases, noten que se parece a otra molécula en otros animales, en los crustáceos, en los grupos zoológicos de este. Bueno, en estos, y me falta otro que no puse aquí, que no es animal, pero noten que químicamente, estructuralmente se parecen mucho y tienen funciones muy similares, captan gas, pero dada la molécula central o el átomo central, este es hierro y esto es lo que tiñe de color rojo. Este es cobre y por eso tiene de color azul, ¿no? La sangre de los moluscos es azul. Este es, ¿cuál es F? Hierro. Hierro. Ajá, también. Hierro. Hierro. Verde. Este no me acuerdo cuál es, morado. Y la clorofila, que también es un líquido captador de cosas que circula en el xilema de las plantas, también tiene una característica. Y con esto terminamos de la sangre. Después le dejo por